La hematuria es un hallazgo común, en el ámbito clínico ambulatorio. Su presencia puede ser detectada por un examen de orina de rutina, o cuando se realiza este examen por la presencia de algunos síntomas. La presencia de sangre en la orina puede tener implicaciones clínicas diversas, la mayoría siendo causas benignas. Sin embargo, algunas causas requieren mayor abordaje ya que puede comprometer la función renal. Hematuria significa la presencia de sangre en la orina, y puede ser visible, o solamente detectarse mediante uso de microscopio. Aunque hay diferentes definiciones, la más usada es la presencia de 3 a 5 eritrocitos por campo de alto poder en una muestra de orina no centrifugada. Esto debe ser confirmado en al menos 2 muestras. La orina se torna color rojo, con tan poco como 1 mililitro de sangre en 1 litro de orina. La intensidad de la coloración depende de la cantidad y la localización del sangrado. Generalmente, con un color rojo brillante o rosa, el origen es del tracto urinario. Un color oscuro o café es indicativo de origen glomerular. Sin embargo, algunas veces, el color rojo u oscuro en la orina se debe a otra causa, como pigmentos en alimentos, por ejemplo, betabel, medicamentos como la nitrofurantoína o rifampicina, u otros pigmentos como mioglobina, porfirinas, etc. Esto se descarta con un examen de orina, evaluando la presencia o ausencia de eritrocitos. Las tiras reactivas son muy sensibles a la presencia de sangre en orina, y detectan tan poco como 150 microgramos por litro de hemoglobina. Los falsos positivos pueden deberse a la presencia de hemoglobina libre por hemólisis, mioglobina, o la contaminación de la muestra por agentes oxidantes, incluso por una orina concentrada. Debemos tener cuidado con la interpretación de una muestra de orina, durante o poco después del periodo menstrual. Los falsos negativos pueden deberse a orina diluida o ácida, o incluso sustancias reductoras como vitamina C. Es por esto, que la detección de hematuria por tira reactiva, debe confirmarse por examen microscópico urinario. Además de confirmar la presencia de glóbulos rojos, la microscopía puede ayudar a determinar el origen de esta. Los glóbulos rojos, que tiene origen en el tracto urinario, generalmente no tienen alteración en la forma. Sin embargo, aquellos que provienen del glomérulo, se encuentran deformados. Con más de 30% de glóbulos rojos dismórficos, se debe sospechar una patología glomerular. Otros componentes detectados en el examen microscópico son de ayuda para el abordaje. La presencia de cilindros de eritrocitos es indicativo de enfermedad glomerular, o cilindros de leucocitos, de infección. La presencia de eosinófilos podría hacer pensar en nefritis intersticial. La presencia de cristales en la orina puede orientar a pensar en litiasis. Como podemos observar, el examen de orina es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico. En general, las causas de hematuria las podemos dividir en glomerulares y no glomerulares. En las glomerulares, se engloban síndromes familiares de hematuria, como el síndrome de Alport, y otras condiciones como glomerulonefritis primarias y secundarias. Entre las causas no glomerulares, se engloban las infecciones urinarias, litiasis, traumatismo, entre otras. Los pacientes con hematuria persistente requieren de un seguimiento estrecho, donde vigilaremos la presencia de proteinuria, hipertensión u otros signos o síntomas. Para el diagnóstico, es muy importante un adecuado interrogatorio. Por ejemplo, el sangrado en la orina solo al inicio o solo al final de la micción, usualmente indica enfermedad de la vejiga. Se debe obtener información acerca del inicio de la hematuria, eventos previos como traumatismos, infecciones respiratorias o de la piel, cólico renal, ingesta de hierbas o medicamentos. Asimismo, síntomas asociados, como ardor al orinar, dolor, frecuencia miccional, entre otros. La presencia de hematuria microscópica, con episodios intermitentes de hematuria visible podrían indicar nefropatía por IgA. La pérdida de peso, dolor articular y edema, podría ser debido a una enfermedad sistémica. Es importante también investigar la historia médica familiar, y hay que realizar una exploración física completa. La hematuria microscópica asintomática debe ser confirmada en 3 muestras de orina diferentes, ya que la presencia de fiebre o actividad física vigorosa pueden causar hematuria transitoria. Si además de la sangre en la orina encontramos proteinuria, hipertensión y una historia clínica sugerente, debemos sospechar de enfermedad glomerular, y será necesario un abordaje más profundo. La hematuria microscópica asintomática, con historia familiar de esta misma situación, y sin daño renal en la familia, sugieren el diagnóstico de hematuria familiar.
La mayoría de las veces, no se requerirá de biopsia. Debemos solicitar un examen de orina a los familiares más cercanos del paciente para confirmar el diagnóstico. Y probablemente será adecuado, un seguimiento anual. Sin embargo, si en la familia encontramos además historia de daño renal, debemos continuar investigando. En los pacientes con hematuria macroscópica, el primer objetivo es diferenciar el origen. Asimismo, serán necesarios más estudios para llegar a un diagnóstico, como biometría hemática, complemento, exámenes inmunológicos, etc. Los estudios de imagen son también parte del abordaje, generalmente iniciando con un ultrasonido renal. Durante el escrutinio diagnóstico, puede ser necesaria la realización de biopsia renal, para un examen histopatológico. Y, además, evaluación genética en algunos casos. Para concluir, debemos recordar que el color rojo en la orina puede ser por otras razones diferentes a la presencia de sangre, por lo que realizar un examen de orina es indispensable. La hematuria microscópica debe ser corroborada en al menos 2 diferentes muestras. La presencia de hematuria en el ámbito ambulatorio requiere de un abordaje individualizado, basándonos en la historia clínica, los hallazgos iniciales y la batería de laboratorios. La mayoría de las niñas y los niños no requerirán un abordaje extenso. Aunque, el diagnóstico diferencial es extenso, y es necesaria una aproximación cautelosa y razonada para llegar a un diagnóstico adecuado e instaurar un tratamiento correcto. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Deja tus comentarios y platícanos qué tema te gustaría tratar. Gracias por vernos.